Esta es la historia de Miklo, un joven con pasado delincuencial que es mitad mexicano por parte de su madre y mitad blanco por parte de su padre, con quien no se la lleva bien, ya que este no gusta de los mexicanos. En 1972 Miklo vuelve al este de Los Ángeles, luego de golpear a su padre con quien vivía y trabajaba en Las Vegas debido a sus malos tratos. Miklo está muy contento de volver a ese lugar, ya que aunque su piel sea clara y sus ojos azules, se siente más identificado con la cultura mexicana. Este va a casa de su madre y le cuenta el problema que tuvo con su padre. Ella está contenta de ver a su hijo, pero le dice que no se puede quedar allí, ya que si su padre se enteraba que estaba viviendo en esa casa, le retirarían el dinero que se le enviaba. Aquí nos enteramos que Miklo está en periodo de prueba por la corte, además en pocos días cumpliría 18 años. Luego de esto, su madre lo lleva con su tía Dolores, quien se pone muy contenta de ver a su sobrino. La madre de Miklo le dice que se quedaría a vivir un tiempo con ella, algo que no le gusta a Dolores, ya que siempre se ha tenido que hacer cargo de las responsabilidades de su hermana. Aquí conocemos a Paco, el primo de Miklo, quien lo saluda de buena manera. Dolores le dice a este que Miklo se quedaría con él en su cuarto, además le da un recibo para que se lo lleve a su padrastro para que lo pague. A Paco no le gusta la idea de compartir el cuarto, pero finalmente recibe a Miklo mientras lo molesta por su color de piel. Después ambos salen de la casa mientras hablan de varias cosas. Aquí se percatan que los murales de su barrio estaban siendo marcados por una pandilla rival llamada Los Tres Puntos, algo que no le gusta a Miklo, pero no le dan mucha importancia y luego se van corriendo de allí mientras juegan. Aquí conocemos a Cruz, quien es un talentoso artista, y a su pequeño hermano Juanito. Ambos están en el taller de su padre Mano, hasta que en un momento llega Paco y Miklo. Al verlo, Cruz y Juanito lo saludan de gran manera al igual que Mano. Momentos después Paco le entrega el recibo a su padrastro y este le pregunta cuándo aportaría para la casa, mientras le dice que debería enlistarse en el ejército como se lo había recomendado, pero Paco le dice que no quería recibir órdenes de alguien como él. Al escuchar esto, Mano se molesta y lo regaña mientras le exige respeto para luego irse del lugar con Juanito. Paco se queda molesto con Mano, pero Cruz le dice que él solo quería que consiguiera un trabajo para su propio bien, a lo que Paco le dice que él no era su padre para que se metiera en esas cosas. Momentos después, Paco convence a Cruz de tomar el auto que estaba pintando para dar un paseo. Los tres jóvenes hacen parte de una pandilla llamada Los Vatos Locos y recuerdan cosas del pasado mientras van en el auto. Más tarde ese día, mientras pasan el rato, Cruz les cuenta que estaba en un concurso de arte y era muy probable que ganara. En ese momento Miklo le pide a este que le haga su tatuaje de Los Vatos Locos, pero Paco se burla de él, ya que no podía ser parte de la pandilla siendo rubio y de ojos azules. Los chicos siguen discutiendo por un rato hasta que en un momento son abordados por la policía, algo que preocupa a Miklo debido a sus antecedentes. El agente les pregunta por el auto y le pide los documentos de este a Paco, quien se ve muy incómodo, pero al quitarse los lentes, el agente dice que le parece conocido, a lo que Cruz le dice que Paco era un gran boxeador amateur de la zona llamado el Gallo Negro. Además, Cruz se muestra con buena actitud, por lo que la gente luego de eso se va sin ponerles problema. Aquí vemos como a Paco no le gusta para nada la policía y está molesto con Cruz por haber usado su historial como boxeador para deshacerse de la gente, y luego de eso se van del lugar. Esa noche los chicos vuelven al taller, pero mientras guardan el auto, Paco vio a los tipos de la pandilla de Los Tres Puntos marcando una vez más sus murales, por lo que este le muestra a sus amigos, quienes se indignan, en especial Miklo. Paco aprovecha la oportunidad para persuadirlo y obligarlo a hacer algo para ganarse el respeto y el tatuaje de Los Vatos Locos. Cruz no está de acuerdo en esto, pero Miklo no se deja intimidar de Paco, por lo que toma un objeto, se acerca sigilosamente a los tipos y quiebra el vidrio de su auto, para luego los tres burlarse de estos diciéndoles que los Vatos Locos mandaban en el lugar y luego se van de allí. Después de todo esto, vemos como Cruz gana el concurso de arte y recibe una beca completa para estudiar en la universidad. Aquí este cuenta cómo empezó a dibujar para su madre cuando estaba enferma. Además le agradece a su familia, entre ellos a su padre Mano y a su madrastra Dolores, quienes lo habían apoyado, y finalmente le dedica su triunfo a Los Vatos Locos. Esa tarde Cruz decide hacerle el tatuaje a Miklo, ya que se lo había ganado por demostrar valor, mientras este es molestado por los demás miembros de la pandilla por su color de piel. Al terminar, Cruz le dice que ahora sí estaba listo para proteger el barrio con ellos, algo por lo que Miklo se pone muy feliz, mientras dicen la frase Vatos Locos por siempre. Además, Paco está orgulloso de ese por haber enfrentado Los Tres Puntos la otra noche. Luego vemos como Cruz es felicitado por su familia, en especial por su padre, quien le deja saber lo orgulloso que estaba de él mientras brindan por su logro. Esa noche Cruz se divierte con su familia y amigos, hasta que en un momento ve a esta chica, por lo que pide un auto prestado y se va con esta a dar un paseo. Momentos después, Cruz está con la chica en un sitio solitario donde pretende pasar el rato, pero mientras lo hacen, son sorprendidos por los tipos de Los Tres Puntos, quienes los amenazan. Cruz les dice que ese no era su territorio, pero a estos no les importa y sacan a Cruz del auto a golpes, dándole una fuerte paliza, arrancándole el tatuaje de su mano, dejándolo mal herido para luego irse del lugar mientras celebra. Debido a eso, Cruz es llevado al hospital, donde el doctor le informa a sus familiares que tenía graves lesiones, especialmente en su espalda, por lo que estaría hospitalizado por mucho tiempo. Al escuchar eso todos se lamentan, pero Paco enfurece y sale a hablar con el resto de los Vatos Locos para planear la venganza contra Los Tres Puntos. Todos le dicen que vayan a hacerlo de inmediato, pero Paco les dice que lo harían en la mañana, ya que los tomarían por sorpresa. En ese momento sale Dolores, quien los regaña por querer buscar venganza. Paco le dice que debían hacerlo, ya que los Vatos Locos eran su familia y debían defender el barrio. Su madre no está de acuerdo y le suplica que no lo haga, pero Paco se va del lugar para luego ser seguido por Miklo, quien le pide perdón a su tía y se va con su pandilla. Al día siguiente vemos como Los Tres Puntos celebran lo que hicieron la noche anterior, en especial su jefe llamado Spider, quien cree que de ahora en adelante controlarían toda la zona. Los Tres Puntos siguen celebrando su golpe, pero en un momento ven cómo se acerca un auto a toda velocidad, del cual sale Miklo. Spider se burla de ese por ser tan tonto de ir solo, pero no saben que al mismo tiempo el resto de los Vatos Locos se acercan sigilosamente a ellos. Miklo los distrae y los amenaza por haber atacado a Cruz, mientras Paco y los demás someten a los demás tipos.
Aquí Spider se da cuenta que están siendo emboscados y Paco lo enfrenta por lo que le habían hecho a Cruz. Además le advierte que pagaría por haberse metido con su gente y su familia. Spider le hace frente, pero en ese momento ve que los vatos locos tienen armas. Paco lo sigue insultando y lo reta a pelear con él mano a mano, pero al verse acorralado, Spider decide correr y tratar de escapar del lugar con sus hombres, aunque unos momentos después es alcanzado por Paco, quien lo golpea y le marca las iniciales de los vatos locos en su pecho para enseñarle quién mandaba en el lugar. Luego de eso saca su arma para acabar con él, pero Miklo lo detiene diciéndole que Cruz aún estaba con vida y Spider ya había sido humillado lo suficiente, por lo que Paco no lo hace y se van del lugar mientras celebran y gritan el nombre de su pandilla. Spider está muy indignado, por lo que se levanta y va hacia su auto donde escondía su arma, para luego dispararles a los vatos mientras se van, y logra herir a Miklo, quien no tiene más opción que dispararle a Spider de vuelta, acabando con este en el lugar mientras se lamenta de haberlo hecho. Momentos después Miklo está en el auto mal herido, por lo que Paco dice que deben llevarlo al hospital y conduce a gran velocidad. Frank y Chuy le dicen que se calme, pero este no hace caso, por lo que llama la atención de la policía, quienes empiezan a perseguirlos. Por eso Paco decide adentrarse en su barrio para perder a los agentes. Finalmente creen que los dejaron atrás y celebran, pero mientras lo hacen, Paco se distrae y termina chocando el auto. Aquí los otros dos tipos escapan mientras Paco trata de ayudar a Miklo, quien le dice que es mejor que se vaya y lo deje ahí. Pero Paco le dice que no lo abandonaría, ya que serían carnales por siempre. Debido a esto, ambos son acorralados por los policías, quienes les apuntan mientras Paco les pide ayuda para su primo que estaba herido. En 1973, vemos como Miklo es llevado a la prisión de San Quintín, donde se ve muy asustado por el ambiente hostil. Además, este llama mucho la atención debido a su aspecto físico. Al mismo tiempo, vemos como Cruz sale del hospital luego de varias cirugías acompañado por su familia. En un momento, su padre le muestra la sorpresa de que Paco se había enlistado en el ejército. Al verlo, Cruz se sorprende y le pide a todos que lo dejen hablar a solas con él. Aquí vemos como Cruz no está bien físicamente y debe ayudarse de un bastón para poder caminar. Además, sufre de fuertes dolores que ni las pastillas pueden aliviar. Los hermanos se saludan y a Cruz le parece extraño que Paco haya pasado de ser el pandillero más temido a ser un miembro del ejército, pero este le dice que era eso o ir a prisión como le había pasado a Miklo. Por su parte, Miklo trata de mantener un bajo perfil en prisión, pero es molestado por esos tipos. Él trata de defenderse mientras es rodeado, pero en un momento este tipo, quien tiene su mismo tatuaje de los vatos locos, lo ayuda. Este sujeto se llama Popeye y le dice que era amigo de Chuy. Debido a esto, decide darle un recorrido y enseñarle cómo funcionaba la cárcel. Le muestra a este tipo llamado Bonafide, el líder de los afroamericanos llamados los BGA, quien siempre anda con una peinilla muy llamativa. También le muestra a Ryder, el líder de los Arios, quienes dominaban en gran mayoría el lugar. En un momento este tipo llamado Big Al le reclama a Popeye un dinero que le debía, pero al ver a Miklo le llama la atención y le dice que le puede pagar dejándole pasar el rato con este. Popeye no le presta atención, por lo que termina discutiendo con Big Al y Ryder. Al mismo tiempo vemos a este sujeto llamado Montana, quien es el líder de los chicanos, y envía a sus hombres a calmar a Popeye para que dejara el alboroto. Cuando ambos se acercan a los chicanos, Popeye les presenta a Miklo, pero a eso no les gusta su apariencia. Ese tipo llamado Magic Mike le pregunta si había sido él quien había acabado con Spider. Miklo le dice que sí, a lo que el tipo le muestra su tatuaje, dejándole saber que hacía parte de la pandilla de los 3 puntos, mientras se burla de él y lo intimida. Debido a esto, Miklo no entiende por qué Popeye andaba con los tipos de esa pandilla siendo un vato loco, pero se le dice que en prisión nada de eso importaba y todos andaban juntos en un movimiento compuesto por chicanos llamado La Onda, comandado por Montana. Después de todo eso, Popeye le entrega a Miklo unas cajas de cigarrillos para que las pueda intercambiar. Además le dice que cuidaría de él. Miklo le agradece a Popeye por todo para luego entrar a su celda, pero en ese momento Popeye lo ataca con intención de aprovecharse de él. Miklo se resiste, por lo que el tipo lo ataca con una navaja mientras lo amenaza. Por eso ambos forcejean en el suelo, mientras Miklo trata de defenderse asustado, pero en ese momento aparece Montana, quien le ordena a Popeye que deje al chico en paz. Este hace caso y sale de la celda. Aquí vemos como a Montana no le gusta a Popeye, ya que es un tipo que no tiene códigos. Además cree que no es digno de hacer parte de la onda. Por su parte, Miklo trata de entender todo lo que estaba pasando. Días después en el comedor, vemos como Big Al es quien controla la cocina, y al ver a Miklo le pide que pase al frente de la fila. Aquí le insinúa que si quería pasar un buen rato en prisión, debía estar al lado de la gente que tenía su mismo color de piel como él, para luego darle el último pedazo de carne que había, algo que molesta mucho a Magic Mike. Finalmente Montana calma a Mike y le dice a Big Al que algún día acabaría con él, pero a Big Al esto no le preocupa y se burla de ambos. Momentos después Miklo está en la mesa y decide ir donde Montana. Al hacerlo es detenido por los hombres de este. Montana le pregunta qué buscaba, a lo que Miklo dice que solo venía a darles el pedazo de carne que querían, y al escuchar esto Montana le dice que no le importaba eso, y lo único que quería era acabar con Big Al. Esa noche Miklo se la pasa pensativo, por lo que al día siguiente decide ir a tratar de hablar con Montana. Al acercarse a la celda de este, es interceptado por Magic Mike y ese tipo llamado Carlos, quienes le dicen que se vaya, pero Miklo les dice que no se iría hasta hablar con el jefe. Por eso los dos tipos lo sujetan y amenazan con dejarlo caer al vacío, algo que no asusta a Miklo, quien les dice que no tenía miedo de morir. Debido a esto Montana ordena que lo suban para poder hablar con el chico. Al entrar a la celda, Miklo le dice a Montana que quería ser parte de la onda, ya que era un chicano y estaba en prisión por haber acabado con un tipo por defender a su amigo. Al escuchar esto, Montana le dice que no estaba bien que se acabaran los chicanos entre ellos, ya que eso era lo que los blancos querían, y en su lugar las demás razas deberían unir fuerzas para derrotar el sistema. Montana le deja saber a Miklo que debido a su color de piel no podría ser parte de la onda, pero Miklo le dice que siempre había sido discriminado por ser blanco, pero en el interior era un verdadero chicano, y le pide que le dé la oportunidad de demostrar su valor. Además le dice que gracias a su color de piel podría entrar a lugares y hacer cosas que los demás no podrían. Montana le
dice que la única forma de hacer parte de la Honda sería acabando con uno de sus más grandes enemigos, por lo que le da la misión de acabar con Big Al. Debido a esto, Miklo empieza a trabajar en la cocina con el tipo para seducirlo y ganarse su confianza. Este le muestra cómo funcionan las cosas, le dice que a su lado tendría muchos beneficios y lo lleva a un cuarto para pasar el rato con el chico, pero Miklo le dice que lo harían solo cuando él quisiera y Big Al le dice que lo esperaría ya que le interesa mucho. Al mismo tiempo vemos cómo Cruz tiene una exhibición para vender sus pinturas. Todo va bien, hasta que su jefa le muestra que al lugar llegaron Frank y Chewie sin invitación. Al verlos los invita a pasar y les pide que se comporten ya que era un evento elegante. Finalmente esto lo convencen de salir un rato, pero Cruz les dice que no tenía dinero, por lo que se va donde su jefa a pedirle un adelanto. Ella le da un poco de efectivo, pero le preocupan los problemas de adicción que se estaba empezando a tener. Debido a esto, vemos como más tarde esa noche Cruz vuelve a la galería con sus amigos luego de consumir producto, por lo que se ven muy afectados y llama la atención de los presentes dejando una mala imagen de Cruz como artista, mientras su jefa trata de disimular lo que está pasando. En prisión, Magic Mike y Montana le dan las instrucciones a Miklo para que el día siguiente acabe con Big Al, diciéndole que si tenía éxito haría parte de la Honda, pero si fracasaba sería hombre muerto. Al día siguiente Miklo está en la cocina, donde toma el arma que estaba escondida. Además sería ayudado y vigilado por ese tipo llamado Jerónimo, quien al ver que Big Al entra al cuarto le da la señal a Miklo, por lo que ese se dirige al sitio mientras Jerónimo crea una distracción. Miklo logra entrar al cuarto, pero al acercarse ve a Big Al haciendo negocios con el guardia Bob, por lo que los tipos se alertan. Miklo esconde el arma y se hace como el que no sabe nada mientras el guardia lo encara. Los tipos siguen discutiendo y Big Al le pide al guardia que salga del lugar para hablar con Miklo. El tipo lo hace y Big Al está muy molesto con Miklo por haber entrado al lugar sin su permiso, mientras esconde el dinero ilegal de apuestas. Miklo cree que perdió su oportunidad, pero aprovecha para tomar el arma y seducir a Big Al diciéndole que lo complacería, por lo que se arrodilla para hacerlo mientras Big Al sonríe, pero en ese momento Miklo lo ataca en varias ocasiones acabando con el tipo en el lugar. Luego toma el dinero y toma una libreta con los nombres de todos los implicados en las apuestas, y aunque el sitio está rodeado por los guardias, se las arregla para salir de allí mientras el guardia regresa y se encuentra con el cuerpo sin vida de Big Al. Miklo vuelve a la cocina y pretende estar trabajando. Al mismo tiempo el guardia informa sobre la muerte de Big Al, por lo que amenaza a todos los presos por haber hecho eso, mientras se mira con Miklo ya que sabe que este fue quien lo hizo. Además vemos cómo este logró esconder el dinero en el lugar. Después de esto, Miklo está en su celda y se le acerca al guardia Bob, quien le dice que acabaría con él si no le devolvía el libro y el dinero, pero Miklo lo amenaza diciéndole que si le hacía algo, entregaría el libro que tiene toda la información y su nombre a su jefe, por lo que Bob sabe que Miklo lo tiene en sus manos. En el barrio vemos como Juanito está jugando con un amigo y luego entra a la casa de Cruz, quien está allí junto a Chewie, preparando su producto para consumir, ya que se había convertido en un adicto, debido a que esto era lo único que le quitaba el dolor de sus lesiones. En ese momento al sitio entra Juanito y Cruz lo regaña por entrar sin avisar, aunque después le dice que se vaya a ver televisión al cuarto, para luego consumir el producto junto a Chewie, mientras le dice que estaba cansado de todo y se quedan dormidos. Pero justo allí Juanito vuelve a la sala y toma lo que su hermano, quien era su ejemplo a seguir, había consumido, por lo que momentos después, Dolores entra a la casa de Cruz y encuentra a su hijo Juanito en el suelo sin vida a causa de una sobredosis con el producto de Cruz, quien al despertarse y darse cuenta de lo que había hecho, le pide perdón a su madrastra, pero esta llora por su pequeño mientras Chewie se lleva a Cruz del lugar. Al mismo tiempo en prisión, Miklo es aceptado como miembro de la Honda, la cual fue creada por los 7 jefes, pero Montana era el vocero elegido. Aquí este le dice que de ahora en adelante debía seguir las órdenes de la Honda, o si no el castigo sería la muerte. Además le deja saber que el objetivo de esta era acabar con la represión que su raza había sufrido por mucho tiempo, y Miklo acepta todo con orgullo. Luego vemos como toda la familia está muy triste en el funeral de Juanito, y en un momento al sitio llega Cruz, quien sabe que él es el culpable de todo. Al verlo su padre se le acerca y le deja saber que nunca lo perdonaría, algo que hace sentir peor a Cruz, quien unos momentos después mira a Paco, pero este también le da la espalda por lo que hizo. En prisión Montana habla con Ryder, quien le dice que acabará con Miklo por haber acabado con Big Al, a lo que Montana le dice que Big Al debía morir, y todos se habían beneficiado de eso. Aún así Ryder le dice que el chico debía pagar, pero Montana le propone darle dinero a cambio de perdonar a Miklo. Además le deja saber que ahora controlarían el negocio de las apuestas, y estaba dispuesto a darle un porcentaje de las ganancias, por lo que Ryder y su gente aceptan. Luego de esto, vemos como la Honda empieza a controlar todo el negocio de las apuestas con Miklo como pieza fundamental. Montana le enseña a este que debían ganarse la confianza de todos y hacer negocios con los Arios y con los BGA por igual, para hacer mucho dinero que sería destinado para invertir en su causa. Además, para Montana es importante que varios de sus miembros salgan libres, para mejorar las vidas de los chicanos en las calles, por lo que separan una parte de las ganancias para ayudar con esto. Mientras vemos como Miklo hace su trabajo a la perfección, ganándose el respeto de la mayoría de los presos y miembros de la Honda. Un día Popeye se le acerca a Miklo pidiéndole ser parte más activa del negocio, a cambio de más dinero, ya que saldría en libertad condicional pronto, pero Miklo se niega a aceptarlo, ya que este tenía una deuda pendiente, por lo que Popeye le propone dar su voto para lograr que Miklo fuera parte de los 7, algo que le llama la atención a Miklo, quien acepta el trato. Días después, Popeye pide que tomen una foto como recuerdo a todos los 7 jefes, ya que saldría ese día en libertad y entre ellos está Miklo. Por otro lado, vemos como Paco es miembro de la policía antinarcóticos como agente encubierto, y está a punto de cerrar un trato en un laboratorio ilegal con 2 mujeres. Todo parece ir bien, pero en un momento las mujeres se le acercan y descubren que este era un policía, por lo que sacan sus armas y se desata un tiroteo donde Paco logra acabar con una de las mujeres y otros tipos del lugar junto a su compañero y otros agentes, pero esta mujer le arroja a este un líquido con químicos que lo lastima. Luego por el sitio pasa Popeye con este otro tipo llamado Smokey y nota que la policía había descubierto
laboratorio, algo que los molesta. Aquí Paco se percata que la mujer le hace señas a Popeye, por lo que sale corriendo tras los tipos para luego arrestarlos y llevarlos a la estación, donde vemos que luego de la muerte de su hermano Juanito, el único objetivo de Paco es acabar con todos los dealers y traficantes que ponían en riesgo la vida de las personas con su producto. Interroga a los tipos pero no le dicen nada. Al mismo tiempo en prisión, Miklo está en una audiencia para pedir su libertad condicional, pero le niegan su solicitud. Debido a esto, Miklo le cuenta lo sucedido a Montana, quien le dice que era fundamental que lograra su libertad para demostrar que había otra manera de hacer las cosas. Por eso Montana le muestra la foto de su hija y le cuenta que había sido encerrado cuando esta apenas tenía 6 meses. Desde ese entonces no la veía y tal vez no lo haría debido a su condena, dejándole saber que él debía aprovechar que sí tenía la oportunidad que otros no tenían de salir en libertad, pero le dice que para eso debía convertirse en alguien que merecía salir, para poder convencer a los participantes de la mesa. Debido a esto, los años siguientes Miklo pone todos sus esfuerzos en estudiar, convertirse en la persona que le recomendó Montana, y luego de todo eso se presenta ante la mesa con otra actitud más convincente, por lo que le aprueban su libertad. Momentos después Miklo le cuenta eso a Montana y los demás, quienes están orgullosos de él. Al salir de prisión, Miklo se encuentra con Cruz en su barrio luego de estar 9 años encerrado. Aquí habla con Cruz y nota en su brazo los signos de su adicción. Al ver eso le recomienda que tenga cuidado con eso, pero Cruz le dice que era lo único que le quitaba el dolor. Luego Cruz lleva a Miklo a un complejo de apartamentos donde se quedaría. Ingresa al sitio y toca la puerta de un apartamento donde le abre Popeye, quien se ve más descuidado de lo normal y vive en el sitio con otros tipos en no muy buenas condiciones. Al ver esto, Miklo le pregunta a Popeye por el apartamento que se suponía le conseguiría en el edificio, a lo que Popeye le dice que todo estaba lleno, por lo que tendría que quedarse con ellos. A Miklo no le gusta la idea y le reclama a Popeye por esto, quien le dice que no tenía más opciones que quedarse allí, ya que esa era la dirección que tenía la corte, y a Miklo no le queda más opción que quedarse. Popeye le consiguió a ese un trabajo en una fábrica de neumáticos, algo que no le gusta a Miklo, quien dice que la onda podría haberle conseguido algo mucho mejor, y al hablar con uno de sus compañeros, se entera que Popeye les estaba sacando dinero del sueldo a los demás para pagarle un tipo por hacer parte del negocio en los laboratorios de producto, algo que lo indigna, ya que dice que ese no era el objetivo de la onda. En medio de todo esto, un día habla con Cruz mientras van en el auto, y ese le confiesa que luego de la muerte de Juanito toda su familia lo había rechazado, incluso Paco, quien ahora era un agente de narcóticos, algo que no le parece bien a Miklo, por lo que momentos después este decide llamar a Paco, quien se pone contento de saber que su primo estaba libre. Aquí Miklo le deja saber a Paco que estaba tratando de hacer las cosas bien y seguir por el camino correcto, algo por lo que Paco lo felicita. En ese momento Miklo le dice que lo llamaba para decirle que Cruz necesitaba a su familia, pero Paco le dice que Cruz no tenía familia luego de lo que le hizo a Juanito, y por eso su único objetivo era acabar con todos los adictos, ya que le recordaban la muerte de su hermano. Finalmente Paco le ofrece ayuda a Miklo, pero este le dice que saldría adelante por sus propios medios. Miklo sigue con su rutina trabajando en la fábrica, donde se entera que su jefe hacía apuestas y le da unos cuantos consejos. Un día al llegar a su casa se encuentra con que hay una fiesta, algo que lo molesta, ya que ni siquiera podía descansar en su propia casa, y pasa los siguientes días agotado por todo. El día de pago Miklo nota que le falta dinero, por lo que le pregunta a su jefe, quien le dice que le quitó el dinero porque lo había atrapado robándole. Miklo se defiende y le dice que es mentira, pero luego se da cuenta que el tipo solo quería sacarle su dinero para pagar sus deudas de apuestas, algo por lo que Miklo está muy molesto, pero su jefe lo amenaza con llamar a la policía, y debido a esto Miklo debe aceptar la injusticia. Después de todo esto, vemos como Miklo vuelve a casa con Cruz mientras se queja de todo, y dice que la pasaba mucho mejor en prisión. Al llegar al apartamento un tipo armado les abre la puerta, y al entrar ven como Popeye está haciendo negocios con ese tipo llamado Clavo, quien era el dueño de los laboratorios ilegales. Además vemos como ese ya conocía a Cruz, quien le debe $4,000 y le pregunta cuándo se los pagaría, a lo que Cruz asustado le dice que una vez vendiera sus pinturas le pagaría. Miklo está muy molesto por todo lo que estaba haciendo Popeye, y le cuenta que se había enterado del dinero que le quitaba a los demás, mientras le recrimina por no seguir las reglas de la onda. Popeye se molesta y amenaza a Miklo, pero este no se deja intimidar y le dice que acabaría con él así como lo hizo con Vigal. Al ver eso Popeye se calma y decide seguir hablando con Clavo, pero este también cree que Popeye es un tipo sin códigos. Por eso Miklo aprovecha para preguntar cuál era el negocio, y Clavo le cuenta que pretendían robar un camión de valores. Miklo le dice que lo haría, pero Clavo se burla de él por su aspecto, por lo que Miklo saca su navaja y lo somete demostrándole que no estaba jugando. Mientras Cruz le dice que no se metiera en todo esto, pero Miklo ya estaba cansado de todo y acepta que su destino estaba en la delincuencia, por lo que le propone a Clavo dividir las ganancias y perdonar la deuda de Cruz. La situación es tensa, pero finalmente Clavo acepta el trato y Miklo decide dejar a Popeye fuera del negocio, diciéndole que se cobraría todo lo que le debía, pero Popeye no deja las cosas así, y al día siguiente llama a la policía y delata a Miklo y a los demás con el compañero de Paco, dándole detalles de lo que pasaría. Debido a eso, el día siguiente los agentes esperan en el lugar y se dan cuenta que en realidad era un asalto. Miklo y los demás salen de la van, empiezan a disparar y toman el dinero, pero en ese momento los agentes también disparan, por lo que se desata un tiroteo donde unos momentos después unos son impactados y otros logran escapar dejando atrás a Miklo, quien se esconde entre los autos. Es seguido por Paco, quien lo rodea. En un momento Miklo apunta con su arma, pero ve que el policía era su primo, por lo que se quita la máscara y le muestra que era él. Al verlo Paco se sorprende y le recrimina por estar haciendo eso, mientras le pide que le entregue su arma, pero Miklo se niega y le dice que debía dejarlo ir, ya que estaba en deuda con él. Por eso Miklo sale corriendo, mientras Paco le grita que se detenga apuntándole y finalmente decide dispararle a su primo. Después de todo esto, vemos a Paco llorando por haberle disparado a su propia sangre, y luego va a casa de Cruz, quien está pintando un cuadro en el cual está su hermano Juanito. Aquí también está Chuy, quien al ver a Paco se burla de este y le recrimina por haberle disparado a Miklo. Cruz también está muy indignado con Paco por haberle dado la espalda.
espalda. Chu insulta a Paco, quien lo ataca y lo echa de la casa. Luego los dos hermanos discuten y Paco le dice a Cruz que no tenía el derecho de usar la imagen de Juanito en sus pinturas, por lo que Cruz se molesta, arranca el rostro de la pintura y se lo entrega a Paco mientras le dice que sabía que Juanito siempre lo quiso más a él. Además le dice que era un traidor que acababa con su propia sangre, algo que enfurecía a Paco. Al ver eso, Cruz le dice que acabe con él también o lo arreste, ya que ese era su trabajo, pero Paco simplemente decide irse del lugar. Luego Paco está pensativo en su oficina mientras su compañero revisa las cosas de Miklo y encuentra la foto de la Honda en su cartera, y al verla Paco reconoce a Popeye, por lo que se entera que su primo hacía parte de ese grupo. En ese momento otro agente le avisa que el tipo al que le había disparado había salido de cirugía. Aquí nos enteramos que Paco le disparó a Miklo en la pierna y debido a eso se la habían amputado. Paco trata de disculparse, pero Miklo está furioso y lo trata de traidor, diciéndole que era un vendido. Además le deja saber que de ahora en adelante no quería saber más de él. Tiempo después, Miklo es llevado de nuevo a prisión y mientras va a su celda se entera que Carlos, uno de los miembros de la Honda, estaba comercializando narcóticos en la cárcel. Esta vez le toca compartir celda con Magic Mike, quien lo recibe de buena manera y le cuenta que Carlos había conseguido una conexión para comercializar su producto, algo que va en contra de los ideales de la Honda, pero ese tenía neutralizado a Montana, pagándoles a los otros miembros de la organización. Aquí también vemos cómo Miklo aún no está bien recuperado, por lo que Magic le dice que debería enviar a alguien a acabar con Paco por hacerle eso, pero Miklo le dice que en el futuro él mismo lo haría pagar por todo. Al mismo tiempo vemos cómo Paco va donde Smokey, el tipo que arrestó un tiempo atrás, a preguntarle sobre Popeye y la Honda. Paco lo amenaza para que le dé información, pero Smokey le dice que no le diría nada, ya que si lo hacía acabarían con él. En prisión Miklo empieza a trabajar en la biblioteca con ese tipo llamado Jerry, quien está encerrado por trabajar con traficantes. En un momento al sitio llega Carlos, quien habla con Miklo y le ofrece de su producto para calmar sus dolores, pero ese le dice que no lo necesita y en su lugar le dice que debería hablar con Montana, pero Carlos le dice que Montana era el pasado y él era el futuro. Al día siguiente la Honda tiene una reunión, donde Carlos les muestra su plan de comercializar su producto, haciendo un trato con los Arios para venderle al resto de los presos que no eran blancos, algo que no le gusta a Montana, quien dice que eso solo serviría para destruir a su propia gente e iniciar una guerra entre los afroamericanos y los chicanos. Carlos le dice que es una buena oportunidad, además les dice que su hermano Smokey controlaría el tráfico en las calles y les muestra todo el dinero que estaba ganando haciendo eso en comparación con las apuestas, pero finalmente Montana le dice que no lo apoyarían, por lo que Carlos abandona la Honda para asociarse con los Arios y se va del lugar llevándose a varios chicanos con él, algo que le preocupa a Magic Mike, ya que no le gusta que la Honda se esté dividiendo. Luego Miklo habla con Jerry, quien le dice que fue un error de la Honda no apoyar a Carlos. Además Jerry le cuenta a Miklo que la mayoría de los reclusos nuevos estaban ingresando por consumo y tráfico de producto, por lo que era el negocio de moda como lo había dicho Carlos en la reunión. Por eso Miklo deduce que Jerry era quien estaba dándole producto a Carlos antes de que este hiciera negocios con los Arios. Finalmente Jerry le dice a Miklo que quien lograra controlar el tráfico allí controlaría toda la cárcel. Más tarde Miklo va donde los Arios a entregarles unos documentos de parte de Jerry y este aprovecha para decirles que aún le debían dinero a Magic Mike de las apuestas, algo que molesta a los tipos, quienes atacan a Miklo y lo humillan quitándole su prótesis y burlándose de él. Miklo está muy molesto y les advierte que pagarían por eso, pero Ryder le dice que la Honda estaba acabada, ya que Carlos trabajaba con ellos y estaba llevando más miembros con él cada día. Luego de esto, Miklo va a hablar muy molesto con Montana. Aquí Miklo le deja saber que fue un error dejar ir a Carlos, ya que la Honda se estaba debilitando y debían controlar el tráfico para controlar la prisión. Montana sigue en su posición de no meterse en eso y le dice a Miklo que en varios años serían más fuertes, pero este le dice que debían hacer algo ahora o los destruirían. En un momento Miklo ve unas hojas que tenía Montana y le pregunta qué era, a lo que este le dice que debido a sus escritos había sido invitado a escribir un libro sobre los chicanos en la cárcel. Por eso Miklo le aconseja que debería quitar sus ojos de eso y ver lo que estaba pasando a su alrededor. Días después en las duchas, vemos como ya nadie quería pagar las deudas de apuestas con la Honda. Por eso Miklo habla con Magic y le deja saber que debían entrar al negocio para evitar la caída de la Honda, así Montana no quisiera. Magic le dice que podrían morir por eso, pero Miklo le dice que ya no tenían nada que perder, por lo que finalmente lo convence de hacerlo a espaldas de Montana. Los días siguientes, Carlos acaba con uno de los dealers de los BGA y al mismo tiempo envía a su hermano Smokey a atacar un club que le pertenecía también a esos en Los Ángeles, lanzando granadas en el sitio, algo que desata enfrentamientos, pero los Arios al ver que Carlos hizo el trabajo sucio por ellos y ya no les servía, también acaban con este. Los afroamericanos creen que todo fue culpa de la Honda, por lo que la situación es tensa en la prisión. Miklo y los demás le dicen a Montana que deben atacar, pero Montana le dice que primero debía reunirse con Bonafide. Aún así ordena acabar con Smokey por haber hecho el atentado, y finalmente los demás, incluyendo a Miklo, deciden seguir las órdenes del jefe. En la calle Smokey se encuentra con Popeye, quien le da un regalo, y en un descuido de este lo ataca con un cuchillo, pero Smokey alcanza a cubrirse y logra escapar mientras Popeye le dispara. Por eso momentos después Smokey llama a Paco, con quien acuerda contarle todo sobre la Honda a cambio de protección, y quedan en encontrarse unos minutos después en una iglesia, pero cuando Paco llega al lugar se encuentra Smokey muerto en el sitio. Luego de esto a la escena del crimen llega el teniente Burnett, quien investiga las pandillas de la prisión. Paco le cuenta lo que sabía sobre la Honda, por lo que este le quita la foto y le dice que no se metiera en eso, pero Paco no acepta y luego de contarle que conocía a Miklo, uno de los miembros de la Honda que además era su propia sangre, Burnett decide aceptar la ayuda de este. En prisión, Bonafide habla con Montana mientras unos se culpan a otros, por lo que Montana les deja saber que Carlos ya no hacía parte de la Honda y habían acabado con Smokey por el atentado. La situación es tensa, pero Montana le dice a Bonafide que todo era obra de los Arios, quienes querían que se destruyeran entre ellos, por lo que le ofrece una tregua entre BGAs y chicanos. Bonafide le pregunta a Montana cómo controlaría a los chicanos de otras cárceles, por lo que este le dice que pediría ser transferido unos días para hablar con los demás jefes y controlar todo, a lo que Bonafide le da 5 días para que lo haga. Ambos cierran el trato y Montana deja a Miklo a cargo en su ausencia. Antes de irse, Montana habla con Miklo y lo aconseja una vez más. Además le cuenta que había
arreglado con el director, será enviado a una cárcel donde podría finalmente ver a su hija. Luego de eso se despide y se va del lugar. Todo eso ante la mirada de Paco y el teniente Burnett, quienes vigilan toda la situación. Montana es trasladado y allí conoció a este tipo llamado Wallace, con quien habla un poco y le regala unos cigarrillos. Al día siguiente su hija está esperándolo en la sala, mientras este es buscado por un guardia. Montana le pide a este unos minutos para organizarse, y este lo esposa al frente de la celda para que lo haga y le da unos momentos. Aquí Wallace le ofrece prestarle su espejo a Montana, quien se acerca a usarlo mientras le cuenta lo feliz que estaba de ver a su hija, pero en ese momento Wallace lo ataca y acaba con él, para luego destruir la penilla de Bonafide y la nota donde este ordenaba acabar con Montana. En San Quintín se desata un motín debido a la muerte de Montana, pero Miklo convence a los demás de mantener la calma, así como su jefe les había enseñado. Al mismo tiempo vemos como Wallace es interrogado, pero no dice quién dio la orden. Por eso Bonafide es llevado para hablar con el tipo. Aquí Bonafide le pregunta quién lo había enviado, y Wallace confundido le dice que había sido él, ya que recibió su peinilla con el mensaje de hacerlo, pero en realidad no había sido Bonafide quien dio la orden. Debido a esto, Paco se encuentra con Miklo y le cuenta que Bonafide le dice que le tendieron una trampa para inculparlo de acabar con Montana, por lo que convence a Miklo de hablar con Bonafide para aclarar las cosas antes de hacer algo peor y desatar una guerra. Al día siguiente ambos se encuentran en el patio y Bonafide le asegura a ese que no dio la orden de acabar con Montana, diciéndole que seguramente habían sido los Arios para que se desatara un enfrentamiento entre ellos y se acabaran unos a otros. Miklo decide creerle a Bonafide y le propone una tregua de 6 meses, hasta el Día de los Muertos, donde unirían fuerzas para acabar finalmente con los Arios, algo con lo que Bonafide está de acuerdo y cierran el trato ante la mirada de Paco y el director de la cárcel. Magic no le gusta la idea, pero Miklo le dice que todo hacía parte del plan, y momentos después Paco felicita a su primo por hacer lo correcto. El Día de los Muertos llega, y vemos cómo Cruz se encuentra en la tumba de Juanito lamentándose por lo sucedido, pero en un momento llega Dolores, quien finalmente lo perdona por la muerte de Juanito, al igual que Paco y su padre Mano, por lo que finalmente se dan un abrazo. Al mismo tiempo en la cárcel, la Onda y los BGA empiezan a acabar con todos los miembros de los Arios uno por uno, mientras Miklo espera en su celda. Una vez hecha la tarea, Bonafide habla con Magic, pero este le tiende una trampa, y vemos cómo la Onda acaba también con los afroamericanos, incluyendo Bonafide, tomando así el control de toda la cárcel. Debido a esto, el director y los agentes están muy molestos, por lo que Paco va a hablar con Miklo. Aquí Paco le reclama molesto por haberlo usado, pero este le dice que solo lo hizo para proteger a los suyos. Paco sigue muy molesto con Miklo, quien le dice que por mucho tiempo lo odió, pero todo lo que le había pasado lo había llevado a reconocer que ese era su verdadero destino, y su familia estaba en la cárcel con la Onda. También le dice que ya no quería pelear más con él ya que era su misma sangre, y le insinúa que en lugar de eso trabajaran juntos por su gente. Además le enseña su tatuaje y le dice que serían vatos locos por siempre, algo que indigna más a Paco, quien se va del lugar muy molesto. Luego Miklo se reúne con los otros miembros de la Onda. Aquí les informa que serían enviados a diferentes prisiones, por órdenes del director, quien quería acabar con la Onda, pero este les da un discurso donde los motiva a seguir adelante, y les da órdenes de continuar con su mensaje donde vayan, para luego entrar a su celda con Magic, quien le pregunta dónde sería el enviado, pero Miklo le dice que se quedaría con él, ya que era su amigo y hombre de confianza. Por eso momentos después, Magic saca un molde que tenía guardado con el que ambos habían hecho la réplica de la peinilla de Bonafide, y nos enteramos que ellos fueron los que enviaron el mensaje falso para acabar con Montana. Ambos dicen que lo amaban, pero lo hicieron por el bien de la Onda, y finalmente Miklo destruye el molde, mientras Magic le jura lealtad absoluta al nuevo jefe, y se ven sus tatuajes de diferentes pandillas. La película termina con Cruz, quien se ve rehabilitado de su adicción, llevando a Paco a mostrarle un mural con una pintura de los vatos locos. A Paco no le gusta esto, ya que dice que odia a Miklo y todo fue una ilusión, pero Cruz le dice que llevaban la misma sangre. En un momento Paco cae en cuenta que al final todo había sido culpa suya, ya que le incitó a Miklo a acabar con Spider, y eso había desencadenado todas las desgracias por las que habían pasado. Cruz le dice que lo perdonaba, pero que lo más importante era que él se perdonara a sí mismo, por lo que en ese momento Paco se quiebra y llora por todo lo sucedido. Finalmente Cruz le dice que debían dejar todo el odio atrás, y aceptar que siempre serían 3 vatos locos unidos por la sangre y la familia, por lo que finalmente Paco lo entiende, y terminan jugando como lo hacían muchos años atrás.